En ocasiones pareciera que la vida te detiene. Sin embargo, cuando miras al frente, te das cuenta que siempre hay mujeres dispuestas a darte la mano, que te ayudan y acompañan a seguir adelante. Mira al frente y cuando estés lista se abrirán para ti un abanico de posibilidades. Aún con miedo, sigue avanzando. Siempre hay posibilidades. Bienvenida. Hola, soy Lola Blancas y miro el mundo de color violeta. Y me paro todos los días por el empoderamiento de las mujeres. Hola, soy Araceli López Nava y mi pasión es impulsar el liderazgo femenino. Y yo soy Sam y lo mío es revolucionar el amor. Y juntas vamos a acompañarte a descubrir tus posibilidades. Hola, hola. Pues hoy vamos a hablar del 10 de mayo sin ser el 10 de mayo, porque lo que queremos hacer es desromantizar la maternidad, lo que nos han dicho, como nos han enseñado que debería de ser, y lo que en realidad es para algunas personas y lo que no es para otras. De eso estaremos hablando hoy en este capítulo de posibilidades. Hola a todas, estamos nuevamente con ustedes en un programa más de posibilidades. Queremos tratar ese tema porque para nosotros es muy importante dejar de romantizar la maternidad. Este 10 de mayo, desde hace muchísimos años, se conmemora y se festeja a las madres y muchas veces podríamos decir que es un día festivo que se da no solamente en las escuelas, sino también en muchas empresas para que se conmemore este 10 de mayo. Este 10 de mayo podríamos decir que este día se festeja con fines lucrativos porque todo mundo corre a comprar un regalo para el Día de las Madres, pero también se da en un entorno de violencia. Es la principal justificación para que se dé una violencia simbólica a las mujeres en México y en el mundo. Y precisamente para abordar este tema está con nosotros Sara, está con nosotros Samantha, y hemos invitado precisamente también a la directora de la parte legal de Casa Gaviota, que es Fanny, precisamente porque ella es feminista, es una madre joven, y quisiéramos que nos diera su experiencia sobre este tema también. Hola, muchas gracias, Lolita. Buenas tardes a todas. En realidad es bastante interesante hablar sobre los orígenes del 10 de mayo aquí en México, pero también que justo este ejercicio de romantizar y ensalzar el tema de la maternidad, si bien tiene un fin de visibilizar el trabajo doméstico, que es la forma en la que nosotras lo hemos resignificado en sus orígenes y en los distintos países. El origen básicamente es enmarcar a las mujeres dentro del trabajo doméstico para que no salieran de esa esfera. Y ese es el caso de México. Después de que empieza o está el momento más álgido de la Revolución Mexicana, donde miles de mujeres participaron activamente, pero que no son nombradas porque al final de cuentas la historia también es patriarcal, se empiezan a gestar distintas esferas y organizaciones donde participan las mujeres y se reflexionan sobre las demandas inmediatas de estas, ¿no? Y se crea, de hecho, el primer congreso feminista en Yucatán, donde está Elvia Carrillo Puerto y los hermanos Carrillo Puerto, donde de hecho surgen los primeros derechos, la ciudadanía de las mujeres se da ahí antes de que se dé a nivel nacional. Y también se dan algunos decretos para establecer derechos sexuales y reproductivos. Justo como esta propaganda se empezó a generalizar en todo el país, los sectores más conservadores, pero que eran al mismo tiempo de la Revolución Mexicana, intentan frenarlos, y es precisamente dos personajes, Álvaro Obregón como presidente y José Vasconcelos, que era el secretario de Educación, junto con un personaje de la intelectualidad, que es el presidente del periódico Excelsior, Rafael Alducín, que promueven la idea de generar un día dedicado a las mujeres que daban hijos, ¿no? Porque lo decían ellos como propaganda, era la forma de que las mujeres contribuían a la revolución, que era continuar dando hijos, ¿no? A México y seguir poblando pues nuestro país. Sin embargo, esta era una propaganda que iba en contra de lo que se establecían en los congresos feministas, en donde estábamos peleando pues el derecho al voto, a la ciudadanía, a ocupar lugares laborales y activos en la sociedad. Entonces, es en 1922, el primer 10 de mayo, que se organiza desde estas esferas, donde en el periódico Excelsior y en los demás lugares se postula como el lugar para
para hablar o homenajear a las mujeres que tienen hijos, a las madres, y a partir de ahí se hace un pacto entre la iglesia en su momento, la política y la intelectualidad, para que los siguientes años le dieran eco a esta festividad. Y después, bueno, tenemos el hito del 10 de mayo, ¿no? Todo abarrotado, todos lados tenemos el día dedicado a las madres y demás. Muchas gracias, Fanny, por contextualizarnos históricamente en el marco en donde se gesta el Día de las Madres en México. Me parece bien importante cómo cualquier movimiento de las mujeres es asumido por este sistema maquiavélico patriarcal, que yo le quiero poner el maquiavélico ya porque por cada que camino hacia la historia o hacia un tipo o una forma de violencia o descubro algo, digo, es que ha sido gestado maquiavélicamente para limitar, detener, minimizar, violentar a las mujeres. Y en este tema, ahorita que hablas de cómo se gesta el 10 de mayo, estaba pensando en el día cuando se hizo el paro nacional de mujeres el 9 de marzo, que justo se hizo exactamente, surge con una intención y se transgiversa y se deforma la intención, porque inmediatamente todas las empresas se suman a esta publicidad de les damos permiso a las mujeres, todas pueden faltar. O sea, era un paro y terminaron dándonos permiso. Y me refleja este 10 de mayo igual, esta parte de las mujeres lo inician como un movimiento y resulta que termina siendo se voltea en contra de las mujeres y se hace un movimiento de legitimación y de detener a las mujeres, de detenerlas en su casa y sobre todo de enfatizar ese símbolo de ser madre buena, abnegada, sumisa, que renuncia a todo por el bienestar de sus hijos. Y entonces, por eso hablamos de que es una violencia simbólica que se ha romantizado y que a todas las mujeres nos ha permeado como madres. Entonces, creo que es importante destacar la forma violenta y agresiva en donde primero nos festejan, pero además en aquellos tiempos, hoy espero que ya no sea así, nos festejan con licuadoras, planchas, la sala de la casa, la lavadora, o sea, todos esos instrumentos que surgen después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para que las mujeres que ya se habían incorporado a la parte de trabajo y que estaban a gusto trabajando, regresaran a sus casas con ese atractivo de la licuadora, la plancha eléctrica y todo eléctrico para que pudieran tener más comodidad para desarrollar sus actividades de trabajo. Pero bueno, incluso hay una publicidad que es el manual de la buena esposa, en donde habla precisamente todo esto, que se dio y que las invito a que lo busquen en internet, el manual de la buena esposa, cómo nos van llevando a ser las buenas, amables, sumisas, bonitas, perfectas para desarrollar la maternidad. Y me quisiera ir un poco primero a definir lo que es realmente desde lo biológico la maternidad. En medicina se habla que la maternidad es la función reproductiva de la mujer que comprende la gestación y el embarazo. La Ley General de Salud considera la maternidad como el embarazo, parto y puerperio. Eso sería realmente la maternidad, pero me gustaría que Ara que nos compartiera sobre las estadísticas de lo que podemos, que podrían ser representativas para esta romantización de la maternidad. Bueno, para compartirles un poco de números, creo que es importante comentar que a veces las maternidades no son una elección. Muchas mujeres son violentadas simplemente por el hecho de querer acceder a un uso de un anticonceptivo. Y con base a las estadísticas del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, estimó que en México 284.838 mujeres no podrían abastecerse regularmente con un anticonceptivo. Entonces, ya de entrada ahí, el hecho de que las mujeres no tengamos acceso al anticonceptivo ya nos pone en un tema de que ya no es necesariamente una elección, sino que no tenemos el acceso
a los anticonceptivos. Y por otra parte, también tenemos que considerar que muchos de los embarazos que suceden en México son embarazos de adolescentes y muchas de ellas, aunque no los desean o no fueron planeados, muchas veces son forzadas a continuar con el embarazo aunque ellas no quieran. De acuerdo al Consejo Nacional de Población, CONAPO, se estima que entre 2020 y 2021 hubo 145,719 embarazos adicionales a los que ya siempre tenemos, porque hay que recordar que con base a los países de la OCDE, México ocupa el primer lugar en embarazos adolescentes. Entonces, estos son 145,000 embarazos adicionales a los que ya veníamos cargando, que no son planeados en mujeres de 15 a 49 años, ¿no? Y también, bueno, también lo hemos hablado mucho, si una mujer no tiene la opción a decidir sobre su cuerpo, se va perpetuando el círculo de la violencia y de la pobreza. Y por eso es que es tan crucial que dejemos de romantizar las maternidades, porque muchas veces no son elecciones. Yo voy a dar algunos datos a propósito igual de embarazo adolescente. Según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, que es la ENADIT del INEGI del 2018, de las 5.5 millones de mujeres adolescentes de entre 15 a 19 años, estas representan el 16.7% de las mujeres en edad reproductiva. Y la edad media para la primera relación sexual en embarazos adolescentes fue de 17.5 años. Ahora, hay un dato más interesante que dice que el 60.4% de las adolescentes usó algún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Pero de quienes no lo hicieron, el motivo principal fue, uno, que no tenían planeado tener relaciones sexuales. El 36% es este caso. El desconocimiento de su uso, o no tenían dónde obtenerlos, fue el 17.3%, y quien tenía deseos de embarazarse fue solo el 16%. Esto es interesante porque nos dice que el 36% no tenían pensado tener relaciones sexuales, que ahí nos habla de otro tema, que justo es el tema de cómo estamos, o sea, cuando decimos que necesitamos de educación sexual integral, no solo es aprender a usar un condón, sino justo hablar del consentimiento, de las relaciones erótico-afectivas, de justo tener bien claro el tema de un sí, de un no. Entonces, estamos hablando de la vulnerabilidad en la que se encuentran nuestras adolescentes, nuestras niñas y luego adolescentes, de no tener claro cómo tener como herramientas de autocuidado y de límites para poder saber decir no a una persona con la que están teniendo pues una relación en su momento afectiva y que a partir de ahí pues comienza su vida sexual y ya se vuelve erótico-afectiva y que desencadena justo embarazos no deseados, ¿no? Cuando hablamos de educación sexual no solo estamos hablando de aprender a poner un condón, y por eso decimos, no solo es que nos des un condón o que lo aprendas a poner, sino que si tuviéramos toda esta educación afectiva y emocional que conlleva nuestra sexualidad, sabríamos, ¿no? No tendríamos que tener a las jóvenes en estos escenarios, ¿no? Este es un dato ahí que dejo. Después hay más datos, pero hablando del embarazo adolescente es uno importante. Esos datos son muy duros y me pregunto yo si entonces, ¿por qué es un Día de las Madres? ¿No? O sea, ¿qué estamos celebrando? Definitivamente hay mamás que sí quieren tener hijos, que los desean y todo, pero ¿cuáles son las formas de conmemorar a las madres este día, ¿no? Y se me viene a mí ahora los comerciales, estos comerciales donde romantizan el ser madre. Yo no soy madre, aún no sé si lo voy a hacer o no, pero sí veo muchos comerciales para analizarlos donde romantizan la maternidad, ¿no? Y comentarios de personas que dicen es que la maternidad es lo más bonito que te puede pasar y es que es la etapa más maravillosa de tu vida. Y no creo y últimamente yo he hablado con muchas amigas porque justo estoy en el tema de la maternidad, ¿no? Si quieres ser mamá, si no quieres ser mamá. Y todos dicen, es que no es lo más bonito, no es lo mejor que me ha pasado, mi cuerpo me cambió, no volvió a ser el mismo. Una me acaba de invitar justo a su casa y me dijo, ¿quieres un hijo? Vente a mi casa una semana y después y cuando salgas, si sigues pensando lo mismo,
pues aviéntate a tener tus hijos, ¿no? Y creo que eso podría ser algo que podríamos hacer con todas las personas. O sea, es un ejercicio importante. Lolita me lo dijo. Visualízate con un hijo, 40 días, dejando de hacer todas tus cosas para atenderle, para cuidarlo, porque la vida te cambia. Y el tema que romanticen el ser madre, o sea, es también lo que ha impedido a muchas de estas chicas, pues el interrumpir sus embarazos, ¿no? El decir no, porque es lo mejor que te puede pasar y la más grande realización que debería tener una mujer, porque el otro día leí un tuit, por supuesto, de unas feministas que lo atacaban durísimo al señor, que decían es que una mujer si no tiene un hijo y no tiene un esposo no es una mujer completa, ¿no? Y entonces todas estas ideas, cuando tú empezaste que decías, espero que ya no las haya, es que las hay, solo que en nuestro medio, o sea, no se ve tanto porque lo vemos desde el otro lado, desde el feminismo, desde las estadísticas, desde una realidad que a muchas niñas y que a muchas mujeres no les llega a esa realidad, ¿no? Bueno, aquí de lo que tú comentas, Sam, creo que es muy padre ser mamá, pero no es como nos lo venden justo en los comerciales que tú comentas, ¿no? Sí se requiere mucha inversión de tiempo, de amor, pues sí, de sacrificio, la verdad, porque te enfocas, ¿no? A eso nos educaron a darnos para otros. Y en este sentido, es importante también hablar de que no es la única manera de realizarnos como mujeres. Hay muchas otras maneras en que podemos realizarnos si somos mamás o no lo somos. Y quisiera yo aquí tocar un poco el tema. Hay estadísticas en donde las mujeres en ciertas comunidades, al no tener educación, al no tener una orientación, al no tener un trabajo específico, su realización efectivamente sí está en la maternidad, porque justo en la maternidad ellas tienen una identidad que en el momento en que ellas se embarazan, entonces ya son importantes para la sociedad. Pero antes de eso, las niñas no existen, no son nadie en la comunidad. Entonces, a raíz de que se embarazan, ya son importantes y tienen un lugar importante en la sociedad. Entonces, eso es un poco hacia donde nos han estado orillando en la cultura, en esta cultura patriarcal, a que si no somos madres, y por eso es tan importante este estereotipo, ¿no? Que si no eres madre no te realizas. Sin embargo, sí es importante visibilizar que en algunas comunidades es tan fuerte esto que por eso hay tantos embarazos adolescentes, porque ahí es donde las chicas encuentran una identidad. De hecho, ese es el hilo que quiero seguir, Araceli. Ya me dieron los dos hilos los que quiero jalarle mi participación, Araceli y Sam, que justo la maternidad no se puede pensar sin el tema de la clase social, y que ahí viene también el tema justo del acceso que podemos tener a ciertos derechos, que son derechos que deberían ser para todas y todos. Y el otro tema que es nuestra geografía, ¿no? Que puede ser si vivimos en un espacio urbano o si vivimos en un espacio, por así decirlo, somos parte de una adscripción a un pueblo originario o somos pues indígenas, ¿no? Que tiene que ver totalmente cómo nos atraviesa la maternidad y esta construcción que se hace socialmente. Lo que dice Araceli es real y es tan crudo. O sea, yo, por ejemplo, yo vivo en la Ciudad de México, en la GAM, pero a partir de que se enteraron en mi familia, por poner un ejemplo, que estaba embarazada, mis tías, o sea, como las mujeres de mi tribu, todas mis tías, las hermanas de mi mamá, que son 6, me trataron distinto. Era como que me iniciaba a ser mujer. Me trataban como su igual. Antes de eso, yo me embarazé a los 28 años. Antes de eso era como una chamaca ahí, cualquiera, donde no me tomaban en cuenta. Fue hasta que supieron que estuve embarazada que me empezaron a tratar como su igual. ¿No? Y claro que hubo toda una red de apoyo conmigo, donde me cuidaban, me procuraban en el puerperio y demás, pero fue hasta ese momento en donde yo subí de categoría con las mujeres de mi familia. Y también sucede con mis amistades, ¿no? Como mis amistades al final de cuentas eran del sector intelectual, activista, como que dijeron, tú ya no eres Fanny, entonces me aislaron. Como si yo a partir de ahí tuviera como, ya no fuera la Fanny académica, la Fanny que estudió economía y derecho, se acabó. Tú ya no eres de este grupo, ¿no? Sucede. Y sucede en todas las esferas. Y con esto yo quiero hablar sobre
justo cómo nos atraviesa el nivel de escolaridad a las mujeres que maternamos. Hay datos también estadísticos donde dice, la educación constituye un derecho y resulta trascendental justo para el desarrollo de la población. A pesar de ello, el rezago educativo en las madres se lo vamos a dividir en dos. En las mujeres que hablan una lengua indígena, y en este caso tenemos datos más alarmantes. El 26% de las mujeres de 15 años y más no tienen escolaridad alguna. El 62% de las mujeres que hablan alguna lengua indígena tienen al menos instrucción básica, que puede ser preescolar, primaria o secundaria. Y el 8% solamente tiene un nivel superior de educación media superior y solamente el 4% tiene estudios a nivel superior. Ahora, en contraste de las mujeres que no nos adscribimos a algún pueblo originario, el 5% de las mujeres no tienen escolaridad alguna, de las mujeres que maternan. El 57% cuentan con educación básica, el 21% con educación media superior y el 17% con estudios de nivel superior. Esto es interesante porque si contrastas estos datos con los datos de la actividad laboral de las mujeres que maternan y las mujeres que no maternan, nos vamos a dar cuenta que justo las mujeres que se dedican a actividades empresariales o instituciones como de altas jerarquías, pues no están maternando. Mientras que los cargos de las mujeres que maternamos, la mayoría de las mujeres se dedican a sectores informales. Para dar un ejemplo en ese caso dice, en el 2020 la tasa de participación económica de las mujeres hablantes de una lengua indígena con hijos nacidos era del 28%, mientras que el grupo de las mujeres que no hablan alguna lengua indígena era del 42%. No porque las mujeres que son de alguna adscripción de algún pueblo originario no trabajen o no tengan una doble o triple jornada, sino que sus jornadas tienen que ver con la concepción de estos pueblos originarios, es decir, la crianza, los cultivos, el comercio. Y las mujeres que vivimos en ciudades o en zonas urbanizadas, la mayoría sí estamos en actividades económicas, pero al mismo tiempo también en actividades informales. Entonces, justo con lo que decía Araceli, con lo que decía Sam, la sociedad en algún momento dice, para ser mujer tienes que maternar, pero en la vía de los hechos, bajo el modelo capitalista, también la maternidad genera una segregación y una discapacidad porque te aleja de lo público. Porque incluso los espacios públicos no son para las mujeres que maternan. Oye, qué duro, Fanny. Demasiadas cifras. Y lo entiendo, pero creo que también nos falta, y quiero hablar de esto, de la forma en la que la sociedad además romantiza a las mamás, como que las mamás todo lo aguantan, ¿no? Hubo una campaña importante el año pasado de la cual no quiero hablar mucho, pero las mamás todo lo aguantan. Hoy una campaña de otra empresa que dice bienvenida al mundo, mamá, ¿no? Donde refuerzan estos estereotipos de género en la que yo, que no soy mamá, hija, tengo derecho a tratar mal a mi mamá, a hablarle mal. Ella lo va a aguantar todo porque es mamá y además es súper mamá, porque además tiene que trabajar, quedarse en casa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué carga tan dura pone un sistema sobre una mujer que no solo es mujer, que también es mamá, que también es amiga, que también llora, que también tiene ideas, ¿no? Y que tiene ganas y una vida, y que quiere una vida, pero tiene encima un sistema que la quiere siendo solo una madre, ¿no? Una buena, bonita, abnegada, madre esposa. Y entonces yo digo, ¿cómo lo viven ustedes que son mamás? Porque está muy cabrón, ¿no? Bueno, yo quiero hablar precisamente de la forma en que lo vivimos y que además aspiramos. Yo le decía hace rato a Fanny que tenemos ¿cuál era el prototipo de una buena madre? Que pesa cañonamente. Y dije, ¿cuál es el prototipo de esa madre ideal que todas las mujeres aspiramos? Y la verdad es que el cristianismo nos puso a la Virgen María, ¿no? O sea, porque aparte de ser buena, sumisa, sacrificada, que te duele, pero que vale la pena ese dolor que vas a vivir con los hijos, también está que tienes que ser casta, porque la Virgen María era casta, ¿no? O sea, la Virgen María, además de todo, era pura. Y entonces, añadido a este sacrificio, abnegación, que todo lo niega, que te niega a ti misma, esa incondicionalidad, que eres una madre incondicional, que no pone condiciones y que además tiene que ser con ese prototipo de la Virgen, de esa madre
de Jesús, que fue casta, que fue santa, que fue inmaculada, ¿no? Y entonces todo ese peso que está ahí desde la religión, la cultura, los medios, la publicidad, todo lo que se gesta ahí de lo que tenemos que ser como madres, y además en este sistema maquiavélico patriarcal que te dice que los hombres pues son ellos y son hombres y son fuertes y que sí, y hay un dicho que dice sí, hijos de mis hijas, así lo dicen desde la parte, mis nietos serán hijos de mis hijos, quién sabe de quién serán. Desde ahí, yo me acuerdo que ese mensaje me lo dio mi suegra cuando yo estaba embarazada de Samantha, precisamente. Sí, pues ahora sí que hijos de mis hijas, mis nietos serán hijos de mis hijos, que quién sabe quién serán, o sea, como dudando de mí, no, ay, ojalá hubiera sido cierto, la verdad, en este momento de mi vida, que ya sé que no quiero ser ni casta ni pura, pero chistosamente Samantha sale igualita a su papá. Pero este asumir que tienes que demostrar esta fidelidad a través de los hijos, y además esta parte de que sabemos que voy con más cifras, que el 51.2% de la población en México somos mujeres, pero que de esas mujeres estamos incorporadas a la parte de trabajo, casi creo que ahorita ya el 30%, algo así, pero además que la mayoría de las mujeres somos jefas de familia. Aparte de esas adolescentes que las que habló Araceli, de las que habló esta Fanny, de estos porcentajes tan altos de chicas que se embarazaron involuntariamente, que tuvieron que tener sus hijos y que tuvieron que legitimizarse en una comunidad teniendo hijos e hijas. Aparte de todo esto, esta responsabilidad que la asumen desde la parte de la cultura y la sociedad, en donde los hombres muy fácilmente abandonan a los hijos y a las hijas, y las mujeres se quedan como jefas de familia, o que las mujeres como jefas de familia ya no quieren soportar esas violencias y se divorcian, porque además los divorcios en México se han incrementado terriblemente también, y qué bueno, yo no soy promotora de los divorcios, pero sí soy promotora de la libertad de las mujeres y del bienestar de las mismas. Entonces a veces es mejor estar sola que mal acompañada, y en esta parte quedarte sola, o cuando una de las venganzas del progenitor es, pues no doy dinero para los hijos. Entonces, aunado a eso, la mujer se queda en esta parte. Hace rato que mencionó Araceli la palabra sacrificio, dices, no, un sacrificio no, pero sí es sacrificio. O sea, sí es, porque dices, quisieras hacer tantas cosas como madre joven y eso, y Samantha hablaba de cómo la vivimos nosotras, pues renunciando a muchas cosas que no tenemos que renunciar, pero renunciamos. Yo pienso y digo, yo renuncié por dos motivos. Uno, porque me pesaban mucho los estereotipos de género y yo quería alcanzar las expectativas de la madre ideal. Y dos, porque la vida me puso en ese camino y que finalmente tenía que renunciar como para sacar adelante a mis hijos. Pero la verdad es que pesan mucho los estereotipos de género, las creencias, el alcanzar esta madre ideal que nos parte la vida y que no tenemos por qué serlo. Sí, aquí a tu pregunta, Sam, a mí no me gusta la palabra sacrificio, pero como saben, estoy haciendo una investigación de por qué hay tan pocas mujeres en puestos de alta dirección y de puestos de liderazgo. Y en un 80% de las personas encuestadas definitivamente tiene que ver con la maternidad. Y en ese sentido, sacrificamos mucho de nuestro avance, en este caso hablando de temas de liderazgo, por tener el cuidado que se espera de nosotros hacia los hijos. Y se requiere una red de apoyo muy grande para cumplir con ambos roles. Y también de esto que comentabas tú, Lolita, los números también son escalofriantes. En México, 32 millones de mujeres son madres, de las cuales 28 de cada 100 o son madres solteras, o son divorciadas o viudas. Entonces también este tema de las maternidades nos revierte el tema de las mujeres nos quedamos solas afrontando el problema.
Entonces, ¿dónde está la corresponsabilidad? ¿Dónde está esa ayuda del otro lado? Y volvemos a la pregunta de Samantha. Entonces, ¿por qué festejamos el Día de las Madres cuando tenemos al menos a 28% de las mujeres que de verdad se le están rifando y fletando para lograr combinar y mantener niños, ¿no? Por ejemplo. Yo quisiera preguntarle a Araceli y a Lolita, si ustedes recuerdan, me dijeron que las dos, sí, Lolita sí, me queda claro que ha maternado a Araceli, me dijiste que tú también. Quisiera como preguntarle si ustedes recuerdan con su primera cría, si recuerdan el proceso de puerperio. Bueno, porque no es que el segundo no importe, sino que ya tenían una experiencia previa, en el caso de que tuvieran más de un hijo, de qué es maternar, ¿no? Pero el primero sí recuerdan el puerperio. Sí, ¿quién les ayudó? Y lo pregunto porque, bueno, yo tal vez porque tengo como 3 años que pasé esta situación, pero para mí fue el proceso más difícil que he tenido en mi vida, ¿eh? O sea, yo tengo diagnosticado trastorno depresivo persistente y yo sentía que no podía, ¿eh? O sea, yo tuve un embarazo deseado. Yo cuando supe que estaba embarazada tenía menos de un mes de embarazo, lo platiqué, lo reflexioné conmigo misma primero, con mi compañero, y decidí que sí quería. Pero aún con eso yo tuve un proceso de depresión y así, ¿eh? Yo sentía que me iba a ir a aventar a las vías del metro, porque es muy difícil, o sea, aprender a ser mamá, o sea, porque al final de cuentas, aunque tengas una red de apoyo, tú estás a cargo de esta persona, incluso tú vas al hospital y no te dejan, o sea, yo no podía caminar, yo ahí me hicieron una cesárea, yo no podía caminar al hospital con mi compañero. Le dijeron, usted se queda, pasa la mamá nada más. Como de, ¿really? O sea, yo cargar la pañalera al bebé sin poder caminar. Y la sociedad así, o sea, a partir de que te vuelves madre es una constante culpa. Yo no sé si ustedes recuerdan ese proceso que vivieron, ¿no? Uno. Sí. Fanny, no te cuento muy brevemente. Yo amo a mi hijo, fue la cosa más maravillosa, desde lo que yo sí, en ese caso sí romanticé, desde que lo vi me enamoré. Pero te quiero decir que a los 15 días estaba yo tan en shock que yo regresé a trabajar corriendo, yo huí. Esa es mi experiencia. Yo te digo mi experiencia, yo me embaracé, mis dos, Samantha y Hugo, son hijos no deseados, la verdad, y lo digo abiertamente, porque hoy lo puedo decir así sin culpa, quitándome todo, y lo digo por eso, para que nos permitamos, quien esté escuchando, dilo como es, vamos, te quitas un peso de encima, o sea, ¿para qué romantizar algo que tú no querías hacer? La verdad es que mis hijos no fueron deseados, ni siquiera programados, ni siquiera nada. O sea, la verdad es que de los dos me embaracé con el dispositivo y todo el embarazo sí lo romanticé y quería hacer un embarazo, no sé de qué, ya ni me acuerdo de qué forma, que estaba de moda y no sé qué, pero a Samantha se le ocurrió nacer, primero que se rompiera la bolsa, la fuente. Y entonces fui a dar directamente al Seguro Social. Y ahí me enfrenté con un miedo terrible, nada de ilusión de tenerla. La verdad es que no tuve ilusión tampoco de tenerla, pero me hicieron 20 y tantos tactos que fue una violencia obstétrica total y que en ese momento yo no le ponía nombre y que hoy les digo, por favor, no lo permitan, es su cuerpo. Es que hay tantas cosas de las que tenemos que hablar las mujeres. Cuando llegó un doctor y me dijo, yo ya estaba espantada, enojada, ya ni siquiera pensaba en Samantha, o sea, no pensaba para nada en Samantha, estaba pensando solamente en mí, en todo ese dolor, molestia, incomodidad, falta de dignidad a tu persona. Y llegó un doctor y me dijo, ay, es que todavía digo, no lo había, es bien doloroso. Y entonces, pues ya llegó un doctor y me dice, ¿sabe qué? La voy a subir porque la van a infectar. Por supuesto, ya me habían infectado. Entonces, cuando el doctor me dice, ya le voy a hacer cesárea a las 10 de la mañana del otro día, me hicieron la inducción y no sé qué tanto pues Samantha nunca nació y entonces ya tenía que sacarla, el producto, pero yo no pensaba en Samantha. Yo estaba pensando todo el tiempo en mí, pero en ese momento no me sentía culpable, ¿eh? Ya cuando nació Samantha por cesárea y que tuvo ictericia y que, o sea, no tenía leche y que además estaba infectada y que antibióticos y todo el rollo que se genera eso,
todo el mundo empezó, ay, es que Samantha, es que qué bonita, y es que quién sabe qué, ya la vimos, y yo decía, yo no pienso para nada en ella, o sea, estoy pensando en mí, en el dolor, en el miedo, en el trauma de todo lo que viví, y entonces me sentí culpable y avergonzada, y entonces me lo guardé todo eso que sentía. Y hoy lo cuento porque es importante que las mujeres hablen de esto, de sus buenas y malas experiencias, pero antes de que suceda una mala experiencia, que no la permitan, no permitan esa violencia obstétrica, tenemos que ponerle nombre y hay que hablar de ella en otro programa porque es bien importante. Y bueno, esa fue mi experiencia con Samantha. Después, además, tenía el horario invertido. Ella vivía de día, de noche y dormía de día. Y entonces toda la noche lloraba. Y yo no sabía qué hacer. Y también fue para mí muy traumante. Y entonces empiezas a ponerle ese nombre de sacrificio, porque es eso, porque sí, yo también le digo a Samantha, yo estoy enamorada de Samantha desde que la vi también, pero primero estaba yo, o sea, como mujer, con todo lo que estaba viviendo y sintiendo, y entonces te cuesta mucho trabajo poder asumir que primero estás tú. Y bueno, con Hugo ya no les cuento, ese fue como más ligero, pero tuve una experiencia más difícil, pero creo que esa primera experiencia, esa primera de enfréntate a la verdadera realidad, que lo que significa tener un hijo, el embarazo, todo esto, que está tu cuerpo, que está en tu cuerpo y que de tu cuerpo, que empiezas a tener esa responsabilidad, pero también esas molestias, esos síntomas, esos miedos de mujeres, y ahora qué voy a hacer con tanta responsabilidad, que además viene también. Híjole, si no puedo, y es una responsabilidad muy grande, y ahora que Samantha me decía esto, yo le decía, hija, visualízate con lo bueno y con lo malo. Visualízate un día parándote con un bebé que está ahí y que te va a sonreír o te va a llorar o que te va a dar la primera risa y el estirarte las manos, pero que también le tienes que dar la mamila, preparar la pañalera, antes de ir al deportivo si es que quieres ir, o antes de ir a una cita de trabajo, y que si ya se enfermó, o sea, visualízate con todo el paquete para que veas realmente si eso es lo que quieres hacer. Te quiero decir, Lolita, que no estás sola. 1 de cada 3 embarazos no es deseado. 1 de cada 3 embarazos no son planeados. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente 1 de cada 3 de las personas que estamos vivas fuimos planeadas y deseadas. Y a mí me dijeron que yo fui planeada y deseada. Ya quién sabe. Yo quiero compartirles algo y voy a hacer una pausa porque estoy a nada de llorar. Porque justo un día antes del Día de las Madres se encuentran a Yolanda, a esta chica que el papá estuvo buscando durante mucho tiempo. Cuando pasó lo de Devani, también ella desapareció. A ella no se le nombró como, no tuvo tanto impacto por algún motivo, no lo sé. Pero su papá no dejó de buscarla y hoy la encuentran. Ella también era madre y la encuentran muerta. Entonces, no querían no nombrarla porque es una noticia dolorosa para las mujeres y también dolorosa, también deja a un chiquito, ¿no? Entonces, y por otra parte, después de la interrupción, por esto lo siento, pero era importante para mí, mi amiga, que es muy feminista y que la quiero muchísimo, Aide Maima Godín, me mandó esto y me pidió que lo leyera. Y entonces dice, el pendiente que tenemos las mamás mexicanas es resignificar el 10 de mayo. No somos luchadoras incansables, no somos rosas frescas de abril, somos personas con sueños y planes propios. Antes que ser mamá, soy mujer, soy profesional, soy fuerte, soy emprendedora, soy apasionada y soy eternamente enamorada. Me acuerdo de brincar por todos lados con la prueba de mi embarazo positiva, gritándole a mi hijo que iba a tener un hermano. Yo sí los elegí y son perfectos para mí, pero también he vivido cosas muy hermosas solas y eso está bien. Las mujeres tenemos que ser por maternidades, por más maternidades diversas, y que la decisión de criar en este país
no signifique asumir el costo de una oportunidad. Eso fue de mi amiga Mamá Godín, ¿no? Que también están buscando todas las feministas desde su lado, desde sus trincheras, la forma de resignificar la maternidad y decir que no solo son madres, que también son empresarias, que también son personas que sienten y que por supuesto estamos en contra de toda la publicidad que se hace para el 10 de mayo, ¿no? Estas campañas brutales que quieren regresar a la mamá como antes, a sus casas, a estos trabajos. Bueno, pues estamos todas en esta lucha y eso creo que sería de los positivos, ¿no? Romper con todo lo que ustedes vivieron, con todas esas creencias y decirlas. A mí me chocaba Samantha y me cagaba tener una hija que no durmiera, ¿no? Y yo quería vivir y era igual. O sea, yo me dio miedo, dejé a mi hijo a los 15 días porque por lo que haya sido, porque el cuerpo responde, ¿no? Porque además yo ahora que lo estoy pensando en si soy mamá, si no soy mamá, si adopto, si no adopto, cómo la forma de ser mamá, hijo, no mames, ¿cómo puede alguien aventarse un paquete así sin saberlo, sin planearlo? Si es para mí ahorita mi dilema de vida, porque es una decisión de toda mi vida, no es algo que pueda decir, aquí les dejo, les devuelvo su playerita, muchas gracias, les devuelvo el regalito, ¿no? Como una niña puede tomar una decisión de ser madre tan chiquita. Si yo a mis 30, no voy a decir 30 y siempre, no puedo tomarla, se me hace una decisión muy ruda, pues como tenemos que hacer conciencia y decirle la verdad a todas estas personas, ¿no? Es una decisión difícil el ser responsable y el qué vas a hacer con esta vida, porque qué hijos se están dejando al mundo, ¿no? Para ser una buena madre para mí no es ser solo una madre abnegada que está en su casa limpiando, cuidando, sino es una madre como a lo mejor como mi madre, que cambió toda su historia para buscar la forma de dejarle buenos hijos al mundo. Yo no sé si voy a ser una buena hija la que deje en el mundo o no, ¿no? Porque también tengo mis desmadres, pero creo que es una forma de hacer conciencia, ¿no? No ser mamá es ser primero una persona, es ser primera una mujer, ¿no? Bueno, yo pienso que ser una buena madre es ser tú misma. Poner el ejemplo de vida a las hijas e hijos de que eres tú primero. Creo que es lo más importante porque una madre realizada puede precisamente transmitirle a sus hijos e hijas ese ejemplo de esta realización personal y no estar queriendo alcanzar algo que no somos, porque además todas las mamás somos diferentes, todas las mamás queremos cosas diferentes y en esa intención de ser diferente y de aceptarte diferente y no compararte, porque a mí me pasaba mucho que decía, es porque yo no soy como las mamás, la otra mamá que le lleva su torta al niño, porque yo no soy la mamá, porque no soy así, punto, porque no soy la mamá que va a todos los festivales y que a veces tengo que priorizar que tengo que entregar un trabajo y que no puedo ir a ese festival aunque quisiera, ¿no? O sea, ¿por qué no digo? Porque además, ¿qué quiero yo? Preguntarme qué es lo que quiero yo en la vida, claro, cubriendo todas las necesidades de los hijos y creo que los hijos se dan cuenta de lo que eres tú. Yo me acuerdo que cuando mis hijos eran adolescentes y me estaba ya divorciando, yo le decía a Dios y de verdad se lo decía, y le decía, ayúdame a ser una buena madre porque no lo soy. Y de verdad de repente tuve una respuesta y me dijo, ya lo estás haciendo porque estaba pensando en mí, en lo que quería yo. Y como positivos les voy a leer también algo que me regaló una amiga y que me encantó. Dice, las mujeres hemos vivido históricamente con la siguiente norma, que no se nos note ni la panza, ni el apetito, ni las estrías, ni la celulitis, ni el deseo sexual, ni las canas, ni las arrugas, ni el gusto por alguien, ni que estoy enojada, ni que no cumplo con las expectativas de ser la madre ideal, ni nada. Es como si tuviéramos que disolvernos o escondernos para no incomodar. Y yo las invito a que rompamos ese patrón. A mí que se me note que soy una gran mujer, soy madre, soy diferente y sobre todo que cuido de mí. Ese sería mi positivo. Sí, yo voy a dar 3 positivos.
El primero es que tenemos en la agenda las feministas y los feminismos tenemos pendientes es luchar por despatriarcalizar la crianza. Al final de cuentas, el patriarcado hace como una alianza con el sistema capitalista, y en ese sentido tenemos la crianza de la crisis de cuidados, ¿no? En donde nos quieren madres, y nos quieren que también trabajemos, pero nos quieren haciendo las dos cosas y bien hechas, ¿no? Y si no valemos. Entonces, despatriarcalizar la crianza quiere decir que también asuman los hombres el tema de la crianza. Yo hace rato platicaba con mi compañero, porque ad hoc de aquí vamos a hablar de este tema, y le decía, si el patriarcado asumiera el tema de la crianza, todas las fábricas tuvieran guardería. O sea, sería una conquista que todos los trabajadores tuvieran, o los sindicatos, así como tienen como prestaciones de fin de año o aguinaldo. Si la crianza fuera de los hombres, si el patriarcado se lo hubiera adjuntado, actualmente tendríamos en todos los trabajos, sea de cual fuera, guarderías, ¿no? Entonces yo creo que una tarea es despatriarcalizar la crianza. Y en ese sentido, nuestra batalla tiene que ser por ganar espacios. No como para no ir por retos, sino para ganar espacios, dar nuestras mejores batallas para colocarnos, para también pensar en que yo soy Stephanie, sí soy mamá de Mauro, pero soy Stephanie y también tengo aspiraciones personales. Lo segundo es el de luchar por educación inclusiva y educación sexual para nuestras infancias, porque nosotras podemos maternar desde la crianza respetuosa y desde la crianza feminista. Sin embargo, nuestros hijos no viven en burbujas, y cuando lleguen a etapa donde tienen que ser institucionalizados, se van a encontrar con un modelo, con otras infancias que vienen de modelos patriarcales, que hacen bullying, que acosan. Y yo he visto propuestas de distintas feministas actualmente que lo que plantean es hacer homeschooling, ¿no? Es yo los educo, yo no los meto a la escuela, sino yo los educo también. Y al final de cuentas esto te va a hacer una tercera jornada laboral, porque en nuestras manos va a estar el tema de la crianza, el tema de nuestra jornada, tal vez el trabajo doméstico, la del trabajo, y además la de maestra, cuando no debería ser así. Hay que dar una batalla para que se institucionalice, sea un derecho de todas y todos. Y en ese sentido, el positivo es involucrarnos activamente. O sea, las feministas ya nos estamos colando en todas las trincheras. Hay médicas, pedagogas, comunicólogas, abogadas. También nos tenemos que meter en las sociedades de padres y madres de familia en las escuelas y dar una batalla y no soltarla para quitárselos a las alas más conservadoras que dicen, ay no, objeción de conciencia, eso que no se hable porque las infancias no lo entienden. Y claro que no, claro que las infancias están preparadas para hablar de su sexualidad y de sus procesos. Y por último, el tema de quitarnos la culpa. Hay que aprender a vivir la maternidad sin culpa, porque desde que estamos embarazadas empiezan como los discursos externos a generarnos culpa. Es que estás comiendo eso, le va a hacer daño al bebé. O si te pasa algo, pues ¿qué hiciste? ¿No? O sea, es como todo lo que pasa bebé es culpa tuya. Y incluso cuando nace bebé, todo el mundo está hablando de bebé, pero nadie habla de, oye Lolita, ¿cómo te sientes? ¿Pudiste dormir? ¿Quieres que cuide a Samantha en lo que te duermes una hora? No, es que Samantha se ve amarilla, ¿no la sacaste al sol, Lolita? ¿No? Todo es lo que tenemos que hacer, y también nos vivimos con culpa, porque también nos sentimos culpables. Todo lo que le pasa a nuestras crías es nuestra culpa. Entonces, el positivo es, hay que maternar sin culpa. Y si eso implica que no seamos buenas madres para el patriarcado, pues entonces seamos malas madres o desobedientes, diría Esther Rivas, ¿no? También hay un libro que yo recomiendo, por último, por si lo pueden checar, que se llama El feminismo es para todos, de Bell Hooks, y hay un capítulo, el capítulo 13, que habla sobre la crianza feminista. Y pues ya, esos son los positivos. Bueno, de hecho hay un club de las malas madres que también les recomiendo. Creo que es una asociación que se generó en España. Y bueno, yo creo que como positivo, si quieres ser buena madre, sé feliz tú primero como persona. Eso para mí sería lo mejor. Si tú como mujer estás realizada, vas a transmitir eso a tus hijos y en todos los espacios donde te manejas, ¿no? ¿Quieres ser buena madre? Sé feliz tú. Pues es que yo no soy mamá, entonces no sé qué positivo podría decir que no sea. Creo que lo más importante es juntarte con amigas feministas que te hablen de estos temas si quieres ser mamá, ¿no? Que dejemos de romantizar la maternidad,
Yo mi positivo es relájate. Relájate. Por ejemplo, ahorita estoy viendo a tu bebé Fanny atrás de ti y de repente yo, por ejemplo, en otro momento estaría, pero se va a estar oyendo el niño. Ay, pero, o si es mi hijo, diría, ay, es que el niño me está. Relajémonos. Llevemos la maternidad más relajada porque eso nos lleva a ser felices. Y una cosa a la vez, no somos todólogas, una cosa a la vez. Y la madre ideal soy yo. Yo soy la madre ideal. Y cada una de ustedes es la madre ideal, así como es. Así es, espontánea, medio alocada, enojona, llorona, trabajadora, irresponsable, maniática, como seamos. Pero seamos nosotras mismas y lo que dice Araceli. Busquemos la forma de ser felices con lo que somos, aceptando quienes somos y solo permitiéndonos ser. Y pues con eso cerramos este podcast el día de hoy y disfruten no solamente el 10 de mayo, sino todos los días de su vida. Gracias. Por supuesto, los invitamos a que escuchen nuestro siguiente capítulo y que sigan nuestras redes sociales de Casa Gaviota. En Facebook, en Instagram y en Twitter estamos como Casa Gaviota. Y no se pierdan ninguno de los capítulos de Posibilidades, porque juntas encontraremos la forma de romper con todos esos estereotipos y con todos esos mitos con los que durante muchísimos años nos han tenido educadas. Vamos a aprender la forma de poner nuestra atención y nuestra intención en crear nuevas posibilidades.